La llegada de la tecnología nos ha hecho mucho más escéptico de los grandes acontecimientos presentes y pasados. Cualquier misterio o situación extraña es rápidamente investigada, analizada y declarada como falaz sin dejar espacio para lo extraordinario. Esto ha hecho que mucha de la magia que envuelve a la vida haya desaparecido. Sin embargo, hoy vamos a sacudir tu lógica y tu razón con 9 seres mitológicos que realmente existieron, aunque no puedas creerlo. ¿Estás preparado para asombrarte? Entonces síguenos en esta nueva aventura y prepárate para maravillarte. Ya comenzamos. Número 9. Hobbits. Tal vez recuerdes a los hobbits por la pareja de amigos Sam y Frodo en El Señor de los Anillos, pero si creías que esta había sido una invención descabellada de su creador, J.R.R. Tolkien, hoy te llevarás una sorpresa. Una excavación en la Isla de las Flores, en Indonesia, reveló el esqueleto de lo que se presume un hombre adulto con 1 metro de altura. Su cráneo era 1/3 del tamaño normal, al igual que el resto de las partes del cuerpo. En primera instancia, podría ser un caso aislado, pero este mismo patrón se repitió en los huesos de 9 de los esqueletos encontrados. Adicionalmente, también se hallaron herramientas y elementos muy particulares, fabricados para el tamaño de sus portadores. ¿Quiénes eran aquellos hombres y mujeres? ¿Todos tenían el mismo tamaño? Estas son respuestas que todavía se siguen haciendo los investigadores, pero una cosa es cierta. Se presume que los huesos del más joven de estos posibles hobbits se remonta hasta hace unos 12,000 años atrás. Y lejos de representar el caso aislado de un posible padecimiento que inhibió su crecimiento, todo parece indicar que esta pequeña civilización podría ser el ancestro de lo que conocemos como hobbits. Número 8. Kraken. Los kraken abundan no solo en los libros de mitología, sino en los relatos de los marineros. Estas criaturas monstruosas aparentemente hundían barcos enteros sin el menor esfuerzo. Sin embargo, nunca se ha logrado atrapar ni confirmar si estas criaturas realmente existieron. Hasta ahora, hay una posible explicación para estos antiguos relatos, un verdadero kraken de nuestros tiempos modernos. Se trata del calamar colosal del océano Antártico, una criatura que mide hasta 46 pies de longitud y posee ventosas enormes y tentáculos sumamente alargados con puntas afiladas en forma de ganchos y son capaces de clavarse profundamente en cualquier superficie. Seguramente a nadie le gustaría ser abordado por estas criaturas. Número 7. Amazonas. Seguramente alguna vez has escuchado hablar de esta tribu de mujeres guerreras tan retratadas en la mitología griega. El cine moderno se ha encargado de revivir su leyenda en la gran pantalla, pero muchos podrían creer erradamente que son solo un mito, un cuento inexistente. No obstante, la historia moderna ha descubierto algo muy interesante que ya el historiador griego Heródoto escribió en el pasado. Hace muchísimos años dejó relatado la historia de los escitas, un pueblo orgulloso que combatió a las amazonas en cruentas batallas. Sin embargo, el resultado siempre fue el mismo, una poderosa derrota. Debido a ello, decidieron sellar la guerra en el campo del amor y el cortejo. Lentamente, ambos pueblos se unieron, y las hijas de aquel lazo crecieron fuertes y heredaron el legado de sus madres. Muchos se han preguntado si este mito era real, y luego de una serie de excavaciones de las antiguas tumbas desenterradas de la estepa euroasiática, se encontraron los huesos de las amazonas, mujeres con fracturas y heridas de batalla enterradas con espadas, arcos, dagas y demás elementos propios de la guerra. ¿Qué tan frecuente era esto? Muy poco, y menos en grandes cantidades, lo cual demuestra la veracidad de la historia y confirma la existencia de estas grandes mujeres. Número 6. Lobos huargo. Es más probable que conozcas a los lobos huargo, especialmente después de la fiebre que experimentó el mundo con Juego de Tronos. Sin embargo, estas criaturas no son, ni de lejos, producto de la fantasía medieval. Los lobos huargo existieron junto a los primeros hombres y la megafauna de la era del Pleistoceno. Se estima que eran mucho más grandes que el lobo promedio, un mayor número de dientes y al menos el doble de su fuerza. Desgraciadamente para estas criaturas, conforme el tiempo fue avanzando, la fauna y las especies que les servían de principal alimento menguaron. Además, su poca velocidad en comparación con los lobos grises le redujo todavía más sus posibles fuentes de nutrientes. Esto los obligó a volverse carroñeros,
algo para lo que no estaban acostumbrados y produjo su extinción. Número 5. Escila y Caribdis. Seguro recuerdas la historia de Odiseo y su viaje repleto de adversidades, criaturas aterradoras y monstruos que emergían desde las orillas del mar. En el antiguo mito escrito por el griego Homero, este personaje se vio obligado a escoger entre navegar cerca de Escila, una bestia de varias cabezas capaz de asesinar a la tripulación del barco, o Caribdis, un monstruo marino que succionaba a los barcos hacia las profundidades mediante un poderoso remolino. ¿Cuál escogerías tú? Pero antes de responder, permítenos darte la información que Odiseo no tuvo. Los estudios modernos han revelado que estas dos opciones existieron y aún en nuestros días son visibles. Para llegar a ellas, tenemos que sumergirnos en las costas sicilianas y la península itálica, específicamente en el estrecho de Messina. Allí encontraremos Caribdis, pero en forma de un remolino real que se encuentra en esta zona, pero su corriente es más débil de lo que pueda parecer inicialmente. Al otro lado del estrecho se encuentra un extenso banco de rocas que destruyen todo lo que chocan contra ella y se cree que inspiraron las múltiples cabezas de la bestia Escila. Ahora que lo sabes, seguramente una ligera corriente marina parece un precio menor en lugar de chocar contra las rocas. Lástima que Odiseo no tuvo esta información. Número 4. Berserkers. Si alguna vez has jugado Skyrim, seguro recuerdas los emblemáticos Berserkers. Estos increíbles personajes con capacidades sobrehumanas y una furia salvaje pueden parecer la invención de un videojuego, pero tienen una historia detrás. Su aparición se remonta a los poemas nórdicos antiguos. Allí han sido retratados como guerreros ampliamente temidos por los pueblos de su época. Sin embargo, para lograr ese estado de sumisión y miedo en la gente, estos guerreros sobresalían por una fuerza desproporcionada y una casi invulnerabilidad a cualquier daño. Nada los hería, nada los asustaba, al menos eso dicen las leyendas. Debido a ello, la pregunta que ha sobrevivido hasta nuestros días es: ¿cómo lograban hacerlo? La respuesta se encuentra en una serie de pócimas embriagantes con altos contenidos alucinógenos y un alto contenido de bufotenina. Al consumirlas, estas pócimas les inducían un estado de frenesí y rabia desbordada e incontrolable. También multiplicaba sus habilidades en batalla, pues eliminaba cualquier temor a la muerte, al dolor o al peligro. De esta manera, su leyenda queda explicada y su existencia retratada más allá de los poemas y los cuentos. Número 3. Moby Dick y el Capitán Ahab. Chile es un país con enorme tradición pesquera. Sus puertos cuentan con grandes afluencias y su ecosistema marino es realmente abundante. Entre ellos sobresalen las ballenas, las cuales fueron cazadas ampliamente a lo largo de su historia. Sin embargo, en la isla de Mocha hay una historia que podría parecerte familiar. En el pasado hubo una ballena llamada Mocha Dick. Su nombre ya puede resultar familiar, pero su maldad supera con creces a la literatura. Esta bestia hundió a más de 20 barcos y se enfrentó hasta con 3 barcos balleneros sin que lograran atraparla. Su fuerza y rabia eran descomunales para un animal generalmente tranquilo, y esto es algo que el capitán Pollard descubrió cuando la ballena destruyó su nave y obligó a su tripulación a recurrir al canibalismo para sobrevivir. A diferencia del capitán Ahab, Pollard nunca logró darle caza a la ballena, pero los paralelos existen y sin duda tiene los elementos suficientes para haber inspirado la historia de los libros. Número 2. La leyenda coreana de los Imuji. En Corea hay una leyenda que habla de enormes serpientes destinadas a transformarse en dragones. Se dice que estos Imuji vivían en el agua y en las cuevas, alimentándose de una dieta muy variada para sobrevivir durante 1000 años. ¿Por qué tanto tiempo? Se creía que ese era el tiempo que necesitaban para transformarse en dragones jóvenes completamente formados. Puede que nunca se haya descubierto nada parecido, pero en Sudamérica hubo una pitón gigantesca llamada la titanoboa, que medía cerca de 14 metros de longitud y pesaba más de 1 tonelada. Se cree que su fuerza era tan poderosa que podía aniquilar a cualquier oponente y devorar a un humano entero sin que le supusiera el más mínimo esfuerzo. Esta bestia salvaje un día desapareció, sin que nadie lograra encontrar su cadáver. Nadie se atribuyó su muerte, pero algunos todavía creen que ascendió a la categoría de dragón. Número 1. Dragones.
Australia es conocida por sus grandes áreas silvestres y su abundante vida animal. Sin embargo, mucho tiempo atrás, cuando la humanidad recién comenzaba el período del Pleistoceno, una criatura aterrorizaba a los aborígenes australianos. Se trataba de un hermano lejano del dragón de Komodo, denominada Megalania. Esta criatura medía hasta 8 metros de largo y pesaba cerca de 2 toneladas. Su saliva no quemaba como el fuego, pero sí era venenosa y capaz de acabar con la vida de un hombre en un instante. Se cree que tenía al menos 20 formas diferentes de causar la muerte, y aunque ciertamente no está emparentada con los dragones, sus dimensiones perfectamente encajan con uno. Indudablemente, todos estos hechos parecen extraordinarios y desafían la imaginación, pero su veracidad ha sido demostrada a lo largo de los años. Al igual que estas historias, hay hallazgos espeluznantes que no tienen explicación y criaturas escalofriantes en el lago más profundo del planeta.